Hola a todos, primero que nada espero les guste la historia. Segundo, acepto cualquier crítica con su debido respeto. Tercero, cuando esta pequeña historia llegue al Cap 6, yo seguiré con mi segunda historia. Y tercero, denle like y suscríbete, créeme, eso me ayuda a seguir más rápido para así, sacar más fics de series o animes, incluso regresar a los que ya conoces y más que comience la historia. Capítulo 2. Deseo. Morir con arrepentimiento, se dice que es una de las mayores torturas que alguien puede experimentar. Saber que no puedes ayudar a quien amabas en vida, respetaban o admiraban. Dejar algo inconcluso odiando a alguien que no se merecía tal sentimiento. Y Benjamín lo sentía, cada palabra era una cuchilla que se clavaba profundamente en su mente. Cortando o desgarrando sin piedad su corazón ya adolorido. Pero lo que más dolía, es que esas palabras vinieran de quien alguna vez él consideró como su padre, incluso si nunca dijo tales palabras. Benjamín quería creer que no era así, se quería engañar pensando que no era cierto, pero el dolor en su pecho le demostraron que no era así. Y Benjamín lo vio en los ojos de Owen, codicia, poder y sed de grandeza. Qué ciego he estado, fueron los pensamientos de Benjamín. Quien no podía creer, pero lo que más dolía es que cada palabra era cierta, él sabía que si se haría daño al saber cómo murió su madre. Pero al no saber de su muerte Benjamín, en el fondo comenzó a odiar a su madre por su supuesto abandono. Y tenía asco de sí mismo por sentir ese odio, hacia su propia madre quien luchó para cuidarlo. Al contrario de él que ya no luchó por ella, eran tantos pensamientos de arrepentimiento que miró con odio a Owen hasta su último aliento. Hasta no ver ni escuchar nada, pero sintió como si estuviera cayendo desde los cielos, hacia el abismo y con ese sentimiento de estar flotando. Una pregunta más se formó en su mente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre, cuando todo está bien, cuando ya pensaste que nada malo pasaría, cuando tenías resuelto todo pasa esto, Benjamín no lo comprendía, no había lógica en eso y aún así pasó. Fue brutal y duro para su mente, ¿por qué mintieron? ¿Por qué ocultan? Y sobre todo ¿por qué nadie puede ser sincero? La verdad puede matar, doler, pero también trae una paz que en el fondo no se nota pero ayuda a la persona. Eran los pensamientos que poseía Benjamín, y sintió resonar cada uno en su mente hasta que solo cerró sus ojos y se dejó llevar. Rendido ante su propia impotencia y dolor, ya que estaba muerto, a Benjamín dejó de importarle todo. Hola, a todos. Dijo una voz chillona, que Benjamín reconoció de inmediato, un recuerdo reprimido, que florecía de nuevo en su mente. Y abrió sus ojos, y sintió su cuerpo por primera vez en toda su vida, pudo alzar su brazo al hacer eso, retrocedió y chocó con una pared o eso pensó. Se dio la vuelta pero no había nada atrás de él, al contrario a unos centímetros estaba otra persona, vestida de blanco, el cual también vio a Benjamín pero no dijo ni hizo nada para dirigirse a él, al contrario alzó la mirada. Al ver eso Benjamín también dirigió su mirada a donde la persona estaba viendo. Y lo que vio hizo que su mente recordara a este ser oscuro, y con bocas en todas partes, quien apareció cuando deliraba, al mismo tiempo la criatura habló. Hola, hola, ya están despiertos todos, ¿qué tal pequeñas almas condenadas bajo el dolor? Almas que no pudieron llegar a su máximo potencial por diversas situaciones, debe ser doloroso como el destino jugó con sus corazones. Qué feo, ¿verdad? Pero tranquilos usted, mis 10.000 almas fueron elegidas entre millones. Y se preguntarán para qué están aquí, pues yo les voy a conceder un deseo, el que ustedes quieran yo lo cumpliré sin engaños ni trampas retorcidas. Pero solo uno tendrá esa oportunidad, y primero tendrán que llegar al nivel 100. Ojito pequeños, tiene que ser en orden, si pasan del 1 al 7, tienes que regresar y pasar del 1 al 2 así sucesivamente, si se desvía regrese al camino correcto. Pero no teman, sé que son frágiles y débiles. Y yo he decidido ayudarles, cada uno tiene un pequeño sistema extremadamente fácil de usar. Sin muchas complicaciones, puede agregar puntos de karma para mejorar sus atributos físicos, esos puntos de karma los he reducido a 1/4 al mismo tiempo que los alinee para que todos estén iguales. ¿Cómo conseguir nuevos puntos? Según sus acciones, no importa si son buenas o malas, tendrán puntos de karma. Y como extra todos tienen una habilidad única la cual su propia alma ha desarrollado a través de sus experiencias de vida. Al mismo tiempo que les di un cuerpo en su mejor estado físico, claro, dependiendo sus gustos. ¡Fantástico! ¿Verdad? Soy muy bondadoso. Ay, por cierto, en el nivel 0, nadie puede matar a nadie, y como prueba te tomaré a ti de ejemplo. Ya que apenas me hubiera ido tú habrías matado al de al lado, así que desaparece. En fin, ahora son 9.999. Los veo en el nivel 100.
Al decir eso el ser oscuro desapareció con su enorme sonrisa, pero todos quedaron impactados, ya que no importa la distancia en la que se encuentren. Todos vieron como un hombre dejó de existir, y solo quedando su ropa. Benjamín, quien también vio el espectáculo, no supo cómo reaccionar, todo fue repentino y abrupto. Pero entendió y aceptó las palabras de esta criatura, todo esto parecía irreal. Al mismo tiempo sintió como algo desaparecía a su alrededor, y de un momento para otro una pantalla apareció en su rostro. Benjamín lo vio en la esquina izquierda, un número apareció el cual era 30. En la otra esquina decía habilidad, y en el dentro, un cuerpo humano era visible, el cual no tenía piel, solo se observa los músculos, hueso y cerebro. Para Benjamín esto era algo totalmente loco y extraño, sin posibilidades de lógica y razón. Al mismo tiempo alzó su mano hacia la pantalla, pero se detuvo ya que no sabía qué hacer. No con el sistema sino con él mismo, ¿para qué quería ese deseo? Incluso tenía alguno para empezar. Al reflexionar sobre sus dudas, Benjamín solo se recostó en el suelo. No podía pensar en nada, se sentía sin un propósito, después de saber la verdad de su madre, de Owen, incluso sobre cómo Evelyn, quien mintió aunque fuera por su bien, él no sabía qué haría si es que pidiera el deseo. O incluso si podría sobrevivir a estos juegos retorcidos. Benjamín solo se dejó caer en ese suelo blanco y frío. Cerró los ojos, sin prestar atención a su alrededor, incluso cuando la gente pasaba por su costado. Benjamín no hizo ni vio nada, él estaba cansado, no físicamente pero sí mentalmente. A lo cual Benjamín solo durmió y después de mucho tiempo, volvió a soñar. Benjamín, parado viendo como su yo más pequeño, estaba sentado en su silla, en dirección a la sala, y su madre motivándolo como siempre, haciéndole preguntas las cuales su yo más pequeño respondía con alegría. Ver su vida como era antes de que todo cambiara. Benjamín avanzó y salió del departamento, pero cuando abrió la puerta estaba en la casa de la profesora Evelyn y el Dr. Owen. En donde él y Elizabeth están conversando alegremente, él no pensó que todo fue fugaz. Sonrió y avanzó, incluso si para el Dr. Owen él fue una persona pasajera, él sabe que para Evelyn y Elizabeth no fue así, pero se detuvo ya que escuchó la voz de su madre en la otra habitación. Y pensó, meditó, no entendía por qué le hicieron eso a su madre, quien nunca lastimó a alguien de esa manera, ¿qué tenía que hacer? Era lo que se preguntó Benjamín, quedarse en este sueño con la familia que lo adoptó, o regresar con su madre en la otra habitación, quien lo crió y cuidó con todo lo que tenía. 1, 2, 3 pasos, pero lo supo, quien lo necesitaba era su madre, y sin pensarlo abrió la puerta, regresando donde quien siempre estuvo para él, corrió para alcanzar los brazos de su madre, pero todo se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Fuera de sus sueños sintió cómo lo movían al mismo tiempo que escuchó la voz de una persona. ¡Hey! Chico, despierta. Benjamín se dio la vuelta en dirección a la voz, sus ojos enfocaron poco a poco a dicha persona. La cual Benjamín vio con claridad, era calvo, ojos cafés, con cicatrices en su rostro y un cuerpo en forma. A decir verdad sería más alto que Benjamín. Hasta que por fin despiertas, que pensabas quedarte dormido y no hacer nada. Benjamín escuchó las palabras de este hombre pero no dijo nada. El hombre, al ver que el chico no respondía, volvió a hablar pero con disgusto en su voz. Si quieres puedes unirte a nosotros, estamos viendo los alrededores de este lugar y griega. El hombre no terminó de hablar ya que fue interrumpido por otra persona. Hey. Alex, déjalo, si no quiere no quiere. Además, Mónica ya escaló la pared y hay un abismo al otro lado. Dijo el hombre que interrumpió, mientras se acercaba, al hombre que despertó a Benjamín. A lo que el hombre llamado Alex respondió bruscamente. Sí, si solo estoy convenciendo al chico, además es mejor tener más compañía, ¿no es así? Dijo mientras hablaba tanto con Benjamín como con el otro hombre. A Benjamín no le importaba, y volvió a darse la vuelta. Alex, al ver cómo Benjamín se daba la vuelta, frunció toda su cara en disgusto y dijo mientras se alejaba de Benjamín. Bien, si no quieres el poder que te puede otorgar ese deseo, mejor escala la pared y muere. Benjamín, al escuchar esas palabras, solo volvió a cerrar sus ojos, hasta que los abrió de golpe. En su mente un pensamiento se formuló. Deseo, ¿para qué quiero un deseo? Si lo tuviera yo pediría, que mi madre cumpla su sueño, pero en el sueño de mi madre yo no estaría presente, yo no existiría. Pensó Benjamín, ya que él había odiado a su madre por pensar que lo abandonó, y aunque vivió una buena vida con su familia, Benjamín aún quería que su madre fuera feliz. Y ahora más cuando supo cómo murió su madre. Por primera vez en la vida de Benjamín, podía elegir tantas cosas. Tal como dijo el hombre, si no quieres el deseo muere, o como él pensó, cumple el deseo que anhelaba su madre, o solo no hagas nada.
Opciones, decisiones y Benjamín ya tomó la suya, él cumpliría el sueño de su madre cueste lo que cueste. Benjamín encontró su motivo, él sabía que la única persona que en verdad necesitaba su ayuda siempre fue su madre. En el fondo siempre lo supo y hoy él lo haría realidad. Con fuerza Benjamín se paró pero lo sintió, al no estar acostumbrado a estar de pie se mareó y no pudo mantener el equilibrio. Eso hizo que cayera de rodillas al suelo, pero Benjamín ya no quería ser el inválido, esta era su oportunidad. Y volvió a ponerse de pie. 1, 2, 3, 4. Fue dando paso a paso, él sabía que el ser humano era una de las criaturas más adaptativas que existe en el mundo, sabiendo eso no se rindió. Y haciendo mantuvo el suficiente equilibrio para estar de pie y caminar, alzó la mirada viendo por primera vez su entorno, un espacio increíblemente enorme. Rodeado por muros blancos, y en donde él se encontraba era cerca de una de las esquinas de este lugar. Siguió observando, notando a las personas que antes le hablaron. En donde una chica bajaba lentamente del muro, apoyándose en las esquinas del muro. En eso Benjamín desvió la mirada y se percató de que este lugar estaba casi vacío. Al principio Benjamín no prestó atención, pero sabía que aquí habían 10.000 personas, pero ahora solo podía observar a unas cuantas personas en grupo y otras están solas. No sabía cuánto durmió, incluso cuando estaba despierto era de día, pero ahora estaba de noche, solo habían estrellas. Y mientras miraba encontró un lugar alejado, en la cual estaba una puerta. En eso Benjamín recordó las palabras de la criatura humanoide, al mismo tiempo que pensó en el sistema. Y de inmediato apareció dicho sistema. Benjamín quedó impactado incluso si esta era la segunda vez. Ver tal cosa y siendo más consciente de lo que pasaba, estaba más que asombrado. Pero rápidamente, recobró la tranquilidad y estudió el sistema. En cada esquina tenía diferentes funciones. La izquierda tenía los puntos de karma. Al comprender eso Benjamín puso 5 en músculos, 5 en huesos, 5 en cerebro, 5 en sentidos. Después fue al lado derecho del sistema, y con solo pensarlo apareció una nueva pantalla, la cual decía habilidad especial. Meta concentración, según recuerda esta era la habilidad única de cada persona, la cual era diferente para cada individuo. Benjamín puso sus últimos puntos en esta habilidad. Después, fue abajo del lado derecho del sistema y otra palabra estaba puesta. Decía posiciones. Al abrirlo una nueva ventana aparecía, la cual era mucho más grande que las otras dos. En esta ventana Benjamín pudo observar los niveles y al presionar el nivel 1 vio a miles y miles de puntos rojos. Después fue al nivel 2 y no había ningún punto rojo. Benjamín pensó con tranquilidad y según esto los puntos rojos son las personas que están en ese nivel. Con esa conclusión Benjamín cerró el sistema, al mismo tiempo que sentía los cambios en su cuerpo. También sintió que ya no se sentía mareado, incluso con más energía que cuando despertó. Sonrió y volvió su mirada a donde se encontraba la puerta. Al ver eso Benjamín caminó sin detenerse. Decidió a cruzar la puerta pero alguien lo detuvo a mitad del camino. «Hey tú chico. Por fin recobras la razón». Benjamín, quien volteó, su mirada observó al hombre que si no mal recordaba era Alex. «¿Sí que necesitas?», preguntó Benjamín con curiosidad en su voz. «No piensas ir solo, ¿verdad? Es mejor estar en grupo, además nosotros necesitamos uno más en el grupo, es mejor estar unidos cuando hay». Pero el hombre no pudo terminar ya que Benjamín lo interrumpió. «Solo el primero será capaz de obtener el deseo, y aunque tienes razón yo no quiero ir en grupo por el momento, así que buena suerte». El hombre que escuchó las palabras de Benjamín, se enojó pero se tranquilizó. Este chico era extraño, se dormía y después se paró, se fue y cuando quiso unirlo al grupo, nuevamente él lo rechazó. Y no le dejó explicar el plan que tenían. Mientras el hombre se quedó parado pensando, Benjamín siguió adelante hasta llegar a la puerta. Y después de un respiro él la abrió entrando al primer nivel, de este extraño juego. Cuando cruzó Benjamín, observó el lugar el cual era muy diferente de donde estaba antes. Ya que apenas entró este lugar tenía techo, además todo estaba forrado de amarillo, la humedad se sentía en el aire, pero lo que desconcertó a Benjamín, fue que este lugar tenía muchas paredes. Benjamín avanzó paso a paso sin detenerse, decidiendo ir lo más recto que podía, a lo cual era casi imposible. Ya que paredes tapaban el camino, en donde él estaba, sin más Benjamín siguió caminando, rodeando o desviándose para así seguir una dirección la cual sea lo más recto posible. La idea de Benjamín, aunque sencilla, era factible, no conocía este lugar, además por lógica la puerta del siguiente nivel, tendría que estar al otro lado, pero en la misma dirección de la primera. Pero mientras más avanzaba, más desorientado se sentía, esto era un laberinto.
Así que Benjamín decidió detenerse en medio del camino. Abrió su sistema, y comenzó a ver a los demás. Benjamín sabía que solo podía ver quienes estaban en el nivel. Más no su ubicación precisa. Benjamín observó los puntos rojos, pero algo cambió de esos miles de puntos. Miró como 1, 2, 3, 4, sucesivamente desaparecían. Benjamín comprendió al instante que esas personas murieron. Ya que era obvio, a menos de que otros factores interfieran con el sistema, lo cual Benjamín dudaba, por el hecho de que el ser que lo creó era muy egocéntrico. Benjamín dejó de divagar en su mente y volvió a centrarse en este extraño lugar. Según el tiempo que Benjamín contó en su mente, mínimo había estado caminando por 2 horas y tenía que admitir que al ser su primera vez caminando y más una larga distancia, sus pies comenzaron a doler. Así que se recostó al mismo tiempo que se apoya en la pared y alzó su cabeza en dirección a la luz que proyectó el foco del techo. Y comenzó a meditar todo lo que vio en este corto tiempo. Bien, según puede ver, los caminos son irregulares, ir en línea recta no ayuda ni funciona, la humedad hace que caminar o correr sea más difícil, complicando y haciendo que el sudor restaure mi temperatura. Si sigo en estas condiciones me voy a agotar, incluyendo la falta de agua. Además, como está la situación, solo me toca avanzar, pero como llego a la puerta del siguiente nivel sin morir en este horno, eran los pensamientos que tenía Benjamín en la situación en la que se encontraba. Lo tengo, hasta ahora no he encontrado un callejón sin salida, tengo que encontrar uno. Podría arrancar el tapiz de la pared para realizar una forma de aislante contra la humedad, la cual tenga como objetivo extraer agua de la misma humedad, al mismo tiempo que sirve como aislante. Dijo esta vez Benjamín con felicidad genuina. Así reanudó su viaje, camino se desvió y comenzó a buscar un lugar en el cual pueda hacer su base. Y mientras buscaba un lugar, Benjamín no dejó de pensar en cualquier otra idea, incluso comenzó a ver el sistema para saber si alguien ya pasó a este nivel. Así pasando las horas, hasta que llegó a un lugar un poco diferente, ya que este lugar tenía los mismos muros de amarillo, pero separados como en filas, a la cual Benjamín comenzó a observar con curiosidad. Incluso pudo avanzar en línea recta, también el ambiente era mucho más fresco. Sin la humedad que caracterizaba a este lugar, sin más, paso tras paso fue como Benjamín siguió su camino. Pero mientras más pasaba el tiempo, Benjamín sintió incomodidad, ya que este lugar comenzó a jugar con su mente, escuchaba pasos, incluso vio sombras. Hasta comenzó a sentir soledad, pero también observado, sentía que lo miraban, incluso cuando descansaba las paredes emitían ruidos como si adentro estuviera algo. Pero Benjamín avanzaba sin detenerse, incluso cuando se percató de que además de esos extraños ruidos, no se topó ni encontró a nadie más. Al mismo tiempo, un pánico discreto se formó en la mente de Benjamín. Y sin saberlo, Benjamín comenzó a correr. Este lugar lo estaba volviendo loco. Solo caminar y ver paredes amarillas, solo eso y nada más, hasta que el cansancio lo detuvo. Para Benjamín este sentimiento de incomodidad era nuevo, era extraño, sentía soledad, pero también sabía y comprendía que no estaba solo. Así que con más calma avanzó, y comenzó a concentrarse en la meta a corto plazo, encontrar un callejón sin salida para descansar en ese lugar. Hasta que se topó con algo surrealista, uno de los tantos pasillos. Una criatura humanoide, de casi 3 metros, con extremidades largas, miraba el techo. Tal criatura tenía huecos por todas partes. Al ver eso, Benjamín retrocedió y se escondió detrás de la pared. Su mente y cuerpo se pusieron alerta, incluso se comenzó a frotar los ojos. Ya que no estaba seguro de lo que vio, así que comenzó a asomarse de nuevo para ver a tal criatura. Pero ya no estaba, esa cosa había desaparecido. Benjamín pensó que su mente estaba cansada y comenzó a darle visiones extrañas. Pero esto no es ya extraño por sí solo, este lugar y todo lo que abarca, dijo Benjamín en alta voz, para apaciguar y calmar su mente, tratando de autoayudarse. Sin más, Benjamín cerró sus ojos, al mismo tiempo respiró profundo y pausado. Así calmó esta ansiedad que sentía, y de nuevo abrió sus ojos, se dio media vuelta para seguir su camino. Pero cuando dio vuelta, pudo ver a la misma criatura, pero a diferencia de la primera vez. Este ser estaba agachado en una posición contorsionada, su cabeza, la cual carecía de un rostro, era reemplazada por un agujero. Benjamín, al ver eso, no supo cómo reaccionar, hasta que la criatura alzó su mano y quiso tocarlo. Benjamín inmediatamente retrocedió y corrió, lo más rápido que pudo, pero la criatura no esperó y lo persiguió. Sus largas extremidades hacían que fuera difícil para esta criatura seguir el paso, pero sus movimientos eran tan bruscos, que en poco tiempo logró alcanzar a Benjamín.
el cual cambió de dirección bruscamente. La criatura no pudo girar, así que chocó con la pared. Benjamín, al escuchar el choque, no se detuvo para ver cómo quedó la criatura, al contrario, corrió más rápido que antes. Hasta que en otra intersección, una criatura humanoide igual que la anterior está mirando al techo hasta que notó la presencia de Benjamín. Y de inmediato se abalanzó a donde él. Benjamín apenas si pudo esquivar. La adrenalina que sentía estaba al máximo. Dicen que cuando alguien está en peligro de vida o muerte, tiene tres opciones: enfrentarse a lo que causa ese sentimiento, escapar o paralizarse. Benjamín instintivamente escogió la segunda opción. No importaba cómo Benjamín notó que a estas criaturas se les daba mal los giros bruscos. Así que tomó cada giro que podía, pero con dos de estas criaturas era extremadamente difícil. Hasta que en un giro inesperado se topó con un callejón sin salida. Benjamín entró en pánico, pero este callejón tenía una mesa de noche pequeña. Y encima de la pared había un túnel. Benjamín no lo dudó, subió encima de la mesa. Y entró en este túnel estrecho. Al mismo tiempo que entraba, las dos criaturas llegaron a este lugar, e intentaron sacar a Benjamín. El cual comenzó a arrastrarse por el túnel más rápido, con desesperación, ya que no quería saber qué le haría si lo atrapaban. Tanta fue su desesperación, que no se dio cuenta que avanzó tanto que ya no se escuchaba el forcejeo de tales entidades. Y Benjamín, después de unos cuantos segundos, salió del otro lado del túnel. Respirando con rapidez y evidente cansancio, apenas si podía pararse. Pero se levantó como pudo hasta que sintió que lo agarraban del cuello con tal fuerza, que apenas si podía respirar. Benjamín no sabía qué hacer. Esto fue muy repentino, así que comenzó a forcejear. Pero la fuerza de quien lo sostenía era claramente superior. Benjamín sentía como era más difícil tener conciencia hasta que sintió como lo soltaban al mismo tiempo que escuchó una voz. «Mira y revisa si tiene alguna mancha», fueron las órdenes que dio la voz. Y de inmediato alguien se abalanzó encima de Benjamín. Él apenas si pudo reaccionar. Benjamín sintió como el hombre quería quitarle la ropa. Así que Benjamín, después de tener un poco más de lucidez, lanzó un cabezazo en la nariz de aquella persona. Pero después Benjamín se arrepintió, ya que también le dolió su cabeza, por el golpe que dio. Así que retrocedió de inmediato y por fin pudo ver quiénes eran estas personas. Ya que por su voz supo que no eran criaturas extrañas. Al observar bien, era un hombre alto, pelirrojo, y fornido. El otro era igual un hombre, pero a diferencia de otro, este era delgado, casi escuálido. Pero apenas si pudo pensar, ya que el hombre gritó: «Bastardo. Te voy a matártelo», juró. Dijo el hombre con una histeria que Benjamín nunca había visto. Incluso ese hombre comenzó a murmurar y se preparó para ir encima de Benjamín nuevamente. Al ver eso, Benjamín pensó lo más rápido que pudo, hasta que recordó su habilidad especial. Sin decir nada, Benjamín la activó. Fue casi como un músculo. Su mente, que estaba agitada, se relajó al mismo tiempo que sintió y vio todo más lento, pero sus pensamientos eran mucho más rápidos. Se sintió lúcido, y comenzó a ver todo con más detalles, percatado de que el hombre pelirrojo había puesto su mano atrás de su espalda. Incluso observó cómo sus pies estaban inclinados hacia adelante, preparado para atacar. Benjamín, quien utilizó su habilidad, estaba preparado, solo tenía que llegar de nuevo al túnel. Pero su cuerpo no reaccionó lo suficientemente rápido, y el hombre flaco logró tumbarlo al piso. Benjamín no esperaba eso, así que deslizó su mano hacia la cara del hombre, y estaba a punto de meter su dedo en el ojo de aquella persona. Pero sintió como lo agarraban de cuello, y quien lo sostenía no era otro que el pelirrojo. El cual rápidamente se había movido y se puso atrás de su cabeza. Benjamín, quien aún tenía la habilidad activada, no entró en pánico rápidamente. Pateó en la entrepierna del hombre flaco. Y decidió dar un puñetazo al otro agresor, pero sintió como si hubieran pegado a la pared. En eso su habilidad también llegó a su límite, y Benjamín entró en pánico. «Maldito. Maldito. Por esto te prometo que me voy a divertir contigo un buen rato», habló el hombre flaco con una cara de placer. Acercándose a donde Benjamín, pero antes una voz resonó. «Ya basta, ¿por qué asustan al nuevo miembro?». Benjamín lo escuchó, era una voz dulce, amable en todo sentido. Así que tanto él como los dos hombres dirigieron su mirada a la esquina de la habitación. Ahí se encontraba un hombre con pelo rubio brillante, y una sonrisa amable. «Aléjense, saben que si lo hubieran tocado él ya no sería el mismo, y me disculpo por el comportamiento de mis compañeros». Fueron las palabras que dijo el hombre rubio, sin dejar caer su sonrisa amable y mirando fijamente a Benjamín.
Mientras avanzaba, los dos hombres se miraron, y se levantaron al mismo tiempo que soltaban a Benjamín. El cual vio como el hombre rubio le daba la mano para que se levante. Benjamín lo miró fijamente sin darle la mano, intrigado y desconfiado de esta nueva persona. Oh. Ya veo, soy descortés, mi nombre es Aiden, los de atrás son Nicholas y Nolan, y nosotros somos personas que llegaremos a cumplir nuestros deseos. Benjamín escuchó todo, pero no dijo nada, solo seguía viendo a este hombre hablar. Notó que parecía de su edad, además de ser amable. Benjamín, quien en su vida apenas había interactuado con gente, no supo cómo reaccionar en esta situación. Y no por el hecho de no saber saludar, sino que Benjamín desconfiaba, pero también se sentía ansioso y emocionado por conocer a la gente, en especial si eran amables, pero Benjamín rápidamente recompuso sus sentimientos. Así que no le dio la mano a Aiden, sino que se levantó solo, se limpió y habló. Me llamo Benjamín, y gracias por ayudarme, además me disculpo contigo, Nicholas. En eso Nicholas escuchó la disculpa de Benjamín, y solo agachó la cabeza aceptando lo que dijo Benjamín. Pero en eso una voz estridente y enfadada habló. ¿Por qué solo con Nicholas y no conmigo, mocoso de mierda? Fueron las palabras que pronunció Nolan, mientras se acercaba a Benjamín. A lo cual Aiden se interpuso en su camino, y con una risa nerviosa habló. Alan, tranquilo, todo fue un malentendido. ¿Malentendido dices? No juegues conmigo, Aiden, este mocoso me golpeó primero, casi me rompe la nariz. Al escuchar eso, Aiden respondió aún más nervioso. Lo sé, pero es mejor mantener la calma, además te prometo que no volverá a pasar, tienes mi palabra. Nolan, al ver cómo Aiden dijo con seriedad las últimas palabras, respondió menos enojado. A veces puedes llegar a ser demasiado bueno, Aiden. Sin más, Nolan ya no habló ni hizo problemas a Benjamín. Al cual vio toda la interacción desde el otro lado de la pared, sin decir nada. Y después de eso Aiden se dio la vuelta en dirección a Benjamín. De verdad lo siento, estamos muy alerta por esas cosas, dijo Aiden con una voz triste y preocupación. A lo cual Benjamín notó y preguntó. ¿Por qué? ¿Qué tienen esas cosas y qué pasa si tocan a alguien? Dijo Benjamín con curiosidad, pero sobre todo una emoción casi infantil. Veo que te emociona este tema, dijo Aiden con una cara de sorpresa. A lo que Benjamín notó su comportamiento y respondió sin dudarlo. Es que fascina mucho la biología, y a decir verdad me intriga saber más de esas criaturas. Aiden, quien escuchó todo, supo sobre la sinceridad de Benjamín, así que respondió. Según lo que tenemos, estas cosas si te llegan a tocar, comenzarás a sentirte mal, en pocas palabras te transformas en uno de ellos. Benjamín, quien escuchó con una concentración extrema, preguntó. ¿Cuánto tarda? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Hay formas de retrasarlo? Si se amputa el miembro afectado ya no te transformas, ¿es un virus o una enfermedad o tal? Pero Benjamín no pudo seguir con sus preguntas, ya que otra voz que no era de ninguno resonó. Aiden, ellos quieren saber qué está pasando. Era la voz de una mujer, que tenía el pelo negro y unos ojos cafés brillantes, su piel era aceitunada pero no por el sol, era natural. Benjamín tuvo que admitir que era muy hermoso. Y mientras Benjamín la miraba, Aiden habló. Oh. Claro, Benjamín, primero conoce a los demás y después te contaré todo. Dijo Aiden mientras se dirige a donde la chica. Sin más, Benjamín lo siguió, su curiosidad era más, pero nunca dejó de pensar que tenía que salir de aquí. Incluso con su emoción, él sabía que estar en grupo era mala idea si es que quería su deseo. Así que por el momento era mejor estar aquí y averiguar todo lo que pudiera. Sin más, Benjamín fue con Aiden y la chica. Mientras que atrás los seguían Nicholas y Nolan. Benjamín notó que este espacio tenía una abertura un poco estrecha, y al pasar al otro lado, unas escaleras aparecieron. Sin más, todos bajaron. Y Benjamín lo vio, era un cuarto igual de cerrado, pero en este, estaba lleno de personas. Benjamín calculó que mínimo unas 15 personas están en este lugar. Al mismo tiempo, las personas que se encontraban en este lugar también se dirigieron en dirección a Benjamín y los demás. En especial, ellos evaluaron a Benjamín, algunos apenas lo vieron con desdén, otros lo observaron fijamente y unos pocos apenas si le prestaron atención. Benjamín también miró a cada uno esta habitación, o bueno, lo intentó, ya que fue llamado por Aiden. Son bastantes, ¿verdad? Todos cayeron en esa trampa mortal. ¿Trampa mortal? Preguntó Benjamín a las palabras que dijo Aiden.
El cual respondió con una sonrisa amable. Así es, muchos llegamos aquí por esas cosas, al principio solo era yo y Cavia, ya que logramos escapar, y los demás vinieron con el tiempo, al igual que tú o yo todos encontramos este lugar cuando tratábamos de que esas cosas no nos atrapen. Benjamín, quien escuchó cada palabra de Aiden, se sorprendió al saber que todos los presentes, llegaron por pura suerte o coincidencia. Pero además, Benjamín pensó que si hay un lugar como este en otras partes también debe haber más. En eso Benjamín escuchó la voz de otra persona, pero se sentía más distante, ya que esa voz se escuchaba más alejada e incluso resonante, como si estuviera en un túnel. A lo cual Aiden fue quien se acercó al otro lado de la pared y dos personas se apartaron. Y Benjamín lo pudo ver, en ese lado de la pared un túnel igual que el de arriba yacía en el otro lado de la pared. Aiden. Se pudo contar, son aproximadamente 15 metros. Fue la voz que salió del túnel. Oh. Ya entiendo, dile a Samuel que regrese. Fue la respuesta que dio Aiden con un tono de voz más seria y preocupada. Benjamín, quien escuchó todo, no entendió el contexto de esta conversación. Pero notó la inquietud de las demás personas, el ambiente que parecía tenso y algo desconfiado. Se volvió pesado, Benjamín no entendía nada pero sintió escalofríos, era como si estuviera rodeado de animales listos para cazar. Pero una voz cambió el ambiente. ¡Atención! Ya escucharon, la situación no es buena pero usaremos el plan B, y yo iré. Benjamín escuchó tales palabras, al mismo tiempo que el ambiente se calmó. En eso Aiden se le acercó a Benjamín. Y dijo con una voz de confianza y alegría, bien, ahora sí te contaré todo. ¿En serio? Genial, dime cómo esto. Disculpa si te interrumpo, Benjamín, pero antes de empezar yo quisiera saber, ¿cuántos te perseguían más el camino que tomaste? Te pregunto esto porque como ves y sientes este lugar no es apartamento para quedarse. Dijo Aiden, mientras le pasaba una botella de agua a Benjamín. El cual vio con sorpresa la botella, al ver eso Benjamín, iba a preguntar de dónde consiguieron agua, pero se detuvo ya que vio que Aiden no diría nada si no hablaba primero. Ok, te contaré, decidí tomar el camino más recto posible, pero como ves no funcionó. Además quería comenzar una pequeña base, arrancando el tapiz que cubre la pared, pero antes me encontré con esas cosas y escapando es como llegué hasta aquí. Aiden escuchó las palabras de Benjamín con suma atención hasta que terminó de contar todo lo que él sabía. Y después de meditar un rato Aiden habló. Primero, jamás quites el tapiz de las paredes, segundo, eres una persona con suerte y tercero, bien hecho. Fueron las palabras que dijo Aiden, a lo que Benjamín respondió con alegría en su voz. Gracias, ¿y por qué no puedo arrancar el tapiz? Dijo Benjamín con curiosidad. Pero quien respondió fue la chica que estaba arriba con él, y los demás antes de bajar a esta habitación. Si retiras el tapiz, de la pared saldrá polillas enormes, y créeme, esas cosas no son pequeñas incluyendo sus dientes. Benjamín, quien escuchó eso, se sorprendió, al mismo tiempo se percató de la gran humedad que tenía esta habitación, incluso la gente estaba sudando. Como no me di cuenta, estaba muy emocionado. Fueron los pensamientos de Benjamín. Así es lo que dijo Cavia, es cierto, tratamos de hacer eso antes pero no salió como esperábamos, dijo Aiden con un toque de remordimiento y tristeza en su voz. Benjamín, al comprender eso, supo que tuvo mucha suerte. Pero tranquilo, ven, te voy a presentar formalmente al grupo. Dijo Aiden con una voz alegre, al decir eso exclamó a todos de mi llegada. Les presento al nuevo integrante del grupo. Pero una chica alzó la voz y dijo estoicamente. Aiden, entiendo tu amabilidad pero ¿no crees que ya fue demasiado gente? Esto solo se volverá más asfixiante. Benjamín vio a la chica que pronunció tales palabras, era rubia con ojos de color café, a decir verdad para Benjamín, era una mujer muy hermosa. Valentina, tranquila, no pasará mucho, prometo que saldremos de aquí, y si somos más podremos tener más oportunidades para salir. Valentina, al escuchar las palabras de Aiden, asintió, miró a Benjamín y no dijo nada más. Tranquilo, Benjamín, aquí estarás mucho mejor, toma algún lugar y descansa, mañana hablaremos más a profundidad. ¿Mañana? Preguntó Benjamín con confusión. A lo que Aiden notó eso y dijo sin cambiar su sonrisa amable. Sí, mañana, ya que aquí hemos estado, casi 10 días. Imposible, cuando salí del primer lugar, apenas se había pasado un día. Aiden, al escuchar eso de Benjamín, se paralizó y preguntó. ¿Cuándo saliste del primer nivel? A lo que Benjamín dijo con tranquilidad e inocencia. Claro, te lo diré, pero dime, ¿qué más sabes y cómo conseguiste agua? Al decir eso casi todos voltearon a donde Benjamín. En especial Nicholas y Nolan, se pusieron atrás de Benjamín.
y Aiden, quien vio eso, alzó la mano y volvió a sonreír. Claro, me disculpo, fue mi error. El agua se consigue dentro de los cajones de las mesas, que de seguro viste cuando entraste al túnel, y por último hay un túnel con una salida, pero esa vía de escape está en el techo, pero como escuchaste el suelo está muy abajo. Al escuchar eso Benjamín entendió y respondió con tranquilidad y una calma genuina. Si salí hace 12 horas, conté el tiempo en mi cabeza, además según entiendo el tiempo es diferente, ¿cómo es posible? Si el tiempo es tan distinto el espacio puede ser igual o tal vez. Aiden y las demás personas sintieron como la tensión desaparecía en el aire, incluso muchos sintieron que este chico era muy inocente. Aiden, en cambio, se quedó viendo a Benjamín, como este le preguntaba y saca más teorías, todo con sinceridad en su voz. A lo que comenzó a reírse, al mismo tiempo que habló. Eres muy honesto, y si tienes razón, al parecer el tiempo fluye diferente, además aquí sería el 10º día según como lo contamos, pero no importa ya que según nuestro horario es de noche, así que descansa y ustedes dos suban y sigan haciendo guardia. Benjamín, quien dejó de preguntar, asintió con una cara que daba a entender su confusión por la situación. Y así sin más Benjamín se fue a recostar a una sección de la pared, nadie habló con él, en sí nadie conversaba con nadie. Así que Benjamín tampoco habló, pero sí comenzó a pensar. Él notó el cambio en la atmósfera, a lo Benjamín se relajó e hizo como que no notó nada, solo guardó la calma y realizó varias preguntas, según su curiosidad, incluso comenzó a responder sus propias preguntas. El principio de esto es que nadie lo viera como una amenaza. Él sabía que el líder de este grupo era Aiden, e inconscientemente las personas lo tomaron como tal. Aunque se veía a leguas que nadie sentía lealtad hacia Aiden, excepto las personas que hablaban abiertamente con él. Lo que tenían roles definidos en el grupo, así que su comportamiento fue ser lo más sincero posible, pero con un toque de estupidez e ingenuidad. Así que era mejor tomar este rol, sé tú mismo con sinceridad pero guárdate lo más esencial, solo para ti y solo tú debes saber quién eres en verdad. Sin más Benjamín, decidió dormir aunque las demás personas no lo hicieran. Era arriesgado, pero él sabía que era necesario y esta sería su primera apuesta. Pero antes decidió abrir el sistema ya que notó algo cuando escapaba de esas criaturas. Abrió el sistema y observó en la parte izquierda que el número 0 había cambiado por 27. Benjamín no entendía cómo era posible eso, pero no había hecho más que caminar y escapar. Además de interactuar con las pocas personas. En eso Benjamín tuvo una idea de cómo conseguir puntos de karma, pero eso tenía que esperar ya que por el momento no estaba totalmente seguro, y era mejor esperar cuando todos estén más activos. Con eso en mente Benjamín cerró sus ojos lentamente, al mismo tiempo quedó dormido, el cansancio le ganó, y al mismo tiempo que se recostaba en la pared. En los sueños de Benjamín. Él abrió sus ojos y se percató que estaba acostado en su habitación, al lado de él yacía una mesa pequeña en la cual estaba sentada Elizabeth. Por fin despiertas, dime, ¿me puedes volver a explicar este procedimiento, ya que según la profesora no estaba bien? Benjamín escuchó todas las palabras de Elizabeth, él sabía que esto era un sueño pero se sentía agradable. Así que Benjamín respondió con amabilidad y ternura. Claro, yo te explico, déjame ver qué es. Y así un tranquilo momento, en donde Benjamín explicaba pacientemente a Elizabeth. Hasta que ella formuló una pregunta, que tomó de sorpresa a Benjamín. ¿Qué hacía tu mamá para animarte? Benjamín no supo cómo reaccionar, ni por qué su mente jugaba con él de esta manera. Pero respondió mientras desviaba la mirada con nostalgia y una sonrisa triste pero feliz a la vez. Recuerdo que mi mamá siempre creaba personajes, encontraba la manera para que sintiera que podría ser capaz de todo, incluso ella llegó a disfrazarse de Santa Claus, o en el Día de los Muertos ella me enseñó a hacer una careta, aunque ella fue quien hizo todo, mi madre nunca me abandonó, pero yo sí a ella. Yo la abandoné yo. Tú nunca cambias, siempre tratando de arreglar lo que no puede ser arreglado. Fueron las palabras que interrumpieron a Benjamín. El cual alzó su mirada en dirección a la voz, en eso se dio cuenta que su habitación había cambiado. Ya no era la misma, era su antigua sala, él estaba en la ventana, observando lo que pasaba abajo. En eso Benjamín rápidamente giró su cabeza. Y lo que vio lo sorprendió, ya que la otra vez no pudo acercarse a donde su madre. Pero esta vez Benjamín no desaprovecharía su oportunidad, y con una voz casi quebrada habló. Mamá, yo lo siento por odiarte, yo de verdad lo lamento, te decepcioné, yo no fui fuerte ni pude ver la verdad yo. Pero no pudo continuar ya que su madre volvió a hablar.
Benjamín, mi dulce hijo, tú nunca me has fallado, tú siempre fuiste mi motor, solo quiero que vivas, vive por ti, vive. Benjamín, quien escuchó eso, no pudo evitar llorar, se sentía como un niño y solo quiso abrazar a su madre, pero no pudo, ya que nuevamente todo cambió. Ya no estaba en su antiguo hogar, sino en un basurero, en el cual su madre yacía muerta en sus brazos. Y Benjamín lo sintió, sus sentimientos ya caóticos cambiaron, y por primera vez sintió ira. Por él y por lo sucedido con su madre. Pero todo se comenzó a distorsionar y una voz comenzó a sonar en este lugar. Está muerto. No sigue vivo. Está sufriendo. Mátenlo. Benjamín rápidamente abrió sus ojos, y sintió como la gente lo empujaba. En eso Benjamín también se paró, entrando a un estado de alerta total. Y mientras más se recuperaba de su estado somnoliento, observó como en la esquina izquierda yacía un hombre, el cual de su cuerpo una masa gris salía de sus venas como un hongo. En eso Benjamín retrocedió más lejos de lo que estaba, no entendió cómo es que pasó todo esto. Pero una voz que él reconoció habló. Pero esta vez ya no era amable, sino de autoridad y confianza.